Listo. Entonces nosotros tenemos aquí que para que los derechos políticos y civiles se cumplan, es necesario proveer a los ciudadanos de otros derechos de carácter económico, social, cultural, indispensablemente para que gocen pleno de la ciudadanía. Entonces, también nosotros tenemos que las instituciones democráticas deben garantizar, no solo garantizar el cumplimiento de estos derechos a nivel administrativo, sino que a partir de ahí nosotros debemos contribuir a la construcción de una sociedad democrática donde los ciudadanos vivan en un entorno saludable, seguro y tolerante. O sea, aquí nos hace más referencia en la Constitución de la República que nosotros tenemos. Como tenemos derechos, también tenemos nuestras obligaciones. ¿Y cuáles son los derechos básicos que nosotros tenemos? Hemos visto que tenemos derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a un trato justo, a igualdad, a la justicia, todo eso. Entonces aquí nosotros tenemos las cartas constitucionales de la progresión a los derechos ciudadanos. La democracia. Nosotros hemos visto muchas veces sobre este tema, ¿no es cierto? Sobre la democracia, que es un derecho indiscutible que tiene todos los países que lo practican, sobre todo. Va de la mano con los derechos fundamentales y estos dos, a su vez, dependen forzosamente de la efectividad de garantías constitucionales. O sea, si es que les da valor este tipo de derechos, la Constitución. Garantías constitucionales, esto es procurar el cumplimiento de los derechos humanos, sin los cuales la democracia no sería posible. En sí, todo se enfoca en la Constitución de la República. En sí, dado, fijado la Constitución de la República, nosotros podemos decir o gozar de la plena democracia. En la actualidad, el concepto de ciudadanía ha adquirido nuevas significaciones que trascienden la ascendencia, consanguinidad y los contratos legales como requisitos para ser considerados ciudadanos. En este apartado se tomarían en cuenta dos tipos de ciudadanía tradicional: ciudadanía por nacimiento y ciudadanía por naturalización. Nacimiento, obviamente, las personas que nacen, nacen obviamente dentro de un estado, y naturalización, pasado los 5 años, depende del estado. ¿Listo? Para que pueda tener su doble nacionalidad. Ahora, tipos de ciudadanía tradicional. Tenemos ciudadanía por nacimiento y naturalización. Aquí vamos a ver los conceptos de cada uno de estos. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos que el nacimiento de ciudadanía es un derecho de las personas nacidas en el territorio ecuatoriano. Asimismo, es un derecho de aquellas personas nacidas en otros países de madre o padres nacidos en Ecuador. O sea, van a tener una doble nacionalidad. ¿Listo? Si es que son nacidos en otro país. Ciudadanía naturalización dice que también entendida como naturalización obedece a un proceso en la que una persona nacida en otro país realiza los trámites pertinentes para adquirir nacionalidad ecuatoriana. Existen varios mecanismos legales que facilitan este proceso. Permanecer en un país una cantidad de años considerables según la ley. Casarse o tener ascendencia directa en ese país, padres o abuelos. Listo. Entonces, el considerable según la cantidad de años es 5 años. ¿Listo? Seguimos con la progresión de los derechos de ciudadanía en las cartas constitucionales. Aquí nosotros tenemos la carta constitucional que la hizo en el gobierno de Yamil Maguab y en el gobierno de Rafael Correa. En el 98 de Yamil Maguab y en el 2008 Rafael Correa. Las cartas constitucionales dentro del año 1998, capítulo 1, que dice: establece una gran diferencia entre dos categorías de ciudadanía, a saber, por nacimiento o naturalización. Con una división se hace especial énfasis en el territorio como un fundamento legitimador de los derechos de ciudadanía. Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley. Obviamente, este tipo de personas que son, obviamente, extranjeras tienen se dice que pueden tener más derechos, obviamente, porque son unas personas extranjeras y no tienen familia, sobre todo aquí. Aquí nos dice que en la Carta Constitucional del 98, el segundo de los extranjeros nos dice esto: y la ciudadanía deja de entenderse únicamente desde su localidad y desde un marco estrictamente nacional. Asimismo, se cuestiona la noción del extranjero como un sujeto diferente y ajeno a lo que considera propio,
y se promueve la idea incluyente del habitante del mundo, del ciudadano universal. Es obviamente universal este tipo de constitución y que plantea que los ciudadanos conjuntamente extranjeros como ecuatorianos van a tener sus obligaciones, sus derechos, dependiendo del tiempo que la persona esté exiliada aquí.